Dios le bendiga a todos en esta hermosa noche. Que la paz de Dios esté reposando sobre sus vidas de manera muy especial. Esto es un día que consideramos de bendición porque cada día sus bendiciones son nuevas, así como su palabra es nueva cada mañana. Así que vamos a comenzar orando a nuestro Dios para que el Señor dirija toda esta reunión en el día de hoy, que podamos ser bendecidos aún mucho más, que podamos ser edificados con la palabra de nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Así que vamos a comenzar a orar, pidiéndole al Señor dirección, pidiéndole al Señor que abra nuestros oídos espirituales para que podamos entender todo el contenido de la palabra que Dios trae en el día de hoy. Amén. Bendito sea Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias por este tiempo tan maravilloso, un tiempo en el cual vamos a profundizarnos en el estudio exhaustivo de tu palabra, en el estudio gramatical de tu palabra. Y yo te pido, Señor, que tú abras nuestros sentidos espirituales, que tú puedas abrir nuestros oídos espirituales y que podamos escuchar y entender lo que tu palabra dice. Que no seamos tan solamente oidores, sino que también seamos hacedores de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, que tu palabra sea real en nuestras vidas, que podamos ponerla por obra. En el nombre poderoso de Jesús, usa a los pastores Kevin, Miguel, Powell, dale aún mucho más revelación de tu palabra, verdad, a través de ellos sea como una fuente inagotable. En el nombre poderoso de Jesús, usa también al apóstol Joseph, que es el que va a traducir de un idioma a otro. Señor, dale fuerzas, que todo fluya conforme a la dirección de tu Espíritu Santo. Son favores que te pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué bueno, Dios le bendiga a todos en esta tarde. La paz de Dios sobre sus vidas. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Joseph's not interpreting. So. Bendito sea el Señor. No oigo bien. ¿Cuánto están listos para una Turn palabra de parte de down. Dios? Just turn. Do what? Pull this forward some. Amén. Amén. So there we go. There we go. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. ¿Me escuchan bien, verdad? Yo no escucho, bien bajito lo escucho. ¿Me ¿Tú me escucha escuchas bajito? bien a mí? Sí, yo te escucho bien. Tienes que entonces subir A ti te escucho bien bajito, casi no te puedo escuchar. ¿Y los demás me escuchan bien? ¿Los demás me escuchan bien? Sí, te escucho. Pastor, yo Sí, le escucho bien, lo pastor. que pasa es que te estaba hablando un poco bajito. No, no, yo estoy hablando normal. Ahora lo estamos escuchando un poquito mejor. Yo estoy hablando normal. A los pastores que no lo vemos, dígale que no los vemos. A los Se ven pastores oscuros. no se ve a los pastores. No lo Kevin y vemos. Howard no se ven. Parece que está oscura la habitación, Sí, ¿verdad? escucha bien. Amén. Vamos a esperar que ellos resuelvan la situación que tienen ahí en Estados Unidos con el audio y la imagen. Gloria a Dios. Dios bendiga a Kenia, Dios bendiga a Josías,
Dios bendiga a Efren, Dios bendiga a la pastora Grisel, Dios bendiga a la hermana Charo que está ahí conectada también. Dios bendiga al apóstol José, a los pastores Howard. Muchas bendiciones. Amén. Vamos a ver, vamos a esperar que ellos puedan, ¿verdad? Puedan organizar un poquito ahí. Amén. Gloria a Dios. Amén. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Gloria a Dios. Ahora lo escucho bien. Ahora sí, ahora sí. Amén, amén. Bendiciones. Amén. Lo que yo no veo es a los pastores Howard, no lo veo. Está como oscura su pantalla. They're saying they Hola, can't amigo. see you. Again. Well, you know what it is? It's the light. Can you close those, darling? Sweetie? Yeah, the light behind you. Not It's if the I light can. behind you. Yeah, it's the light. Let me change that light. Sí, es que tienen la, that better? la luz. Yes, Is we that need any one of better? Yeah, you. that's a little okay. better. Yeah. I just want you to know I don't have any say whatsoever in where we sit or how we line up or anything here. That's Dice que quiere totally, declarar que él no tiene ningún derecho para decidir dónde se sientan o cómo se ven. it's just completely Can out you of my shut dominion. the two little shutters to both sides of you? Can you close that one? Yeah, if you can shut those would really, because I think those are the Oh, ones you got that are one on either affected. side. Yeah. Yeah, Well, we're the gonna one on have either to side. do that. Le estoy diciendo que si pueden cerrar los dos de cada lado, porque eso es lo que está preveniendo que se vean. Sí, hay mucho resplandor. Sí. It's going to get dark here in a few minutes. Uh-huh. It said it's going to get You know dark what? It's here. going to be dark in just a couple of That's minutes. better now anyway, though. Okay. That's okay. That's better. That's better. Okay. Eso es lo mejor que pueden hacer por ahora. Y ahorita Perfecto. dice que se va a oscurecer así todo. Ya están listos para There we go. compartir la palabra. That's what I want. Are you guys ready to share your word? The word? You sure you gonna start in prayer? Or? I think they did. Vamos a empezar Did it- con oración. Ya Did they oramos, already pray? pero si ellos quieren orar, He says Pues- they've already prayed, but if you would like to pray, that'd be great too. Why don't you open us up, darling? pues dejamos thank you. a los pastores que La con pastora, nosotros. la pastora va a orar. Perfecto. Okay. Yes. Glory to Go God. ahead, Pastor. We just thank you, Father, for this night. Te damos Father, gracias, we Padre, have por esta ears. noche. Father, let us have ears to hear Padre, déjanos tener oídos para poder escuchar what the Spirit is saying lo que el Espíritu está diciendo to us, His church. a nosotros, su iglesia. We thank you for every leader, Te damos gracias por cada líder, every pastor, cada pastor, every business person cada persona de negocio that comes on this line tonight. que esté en esta línea esta noche. We thank you, Lord, Te damos gracias, Padre, Señor, that Psalms 112 que el Salmo 11:2, 112 promises us nos promete a nosotros that wealth and riches que riquezas will be in our house, estarán en nuestras casas, that we will be generous, que nosotros vamos a ser personas generosas and we will have no fear of lack. y no vamos a tener miedo de escasez. And Father, we thank you that your word Y Padre, te damos gracias que tu palabra is yes and amen es sí y amén in Christ Jesus. en Cristo Jesús. We thank you, Lord,
Te damos gracias, Señor, that you're doing a new thing que tú estás haciendo una cosa nueva in our lives today. en nuestras vidas hoy, It's never been done before. que nunca se ha hecho antes. It is new. Es nuevo It is springing forth. y está lanzándose para adelante. It is fresh. Es fresco, está fresco. It is for this hour. Es para esta hora. And we are hungry Y nosotros tenemos hambre for all that you're going to do in our lives para todo lo que tú vas a hacer en nuestras vidas in this hour. en esta hora. We thank you Te damos gracias that you wrought special miracles que tú has traído milagros especiales through the hands of Paul por las manos de Pablo, because he was led by the Spirit porque él fue guiado por el Espíritu and the anointing overflowed out of him. y la unción salía de él. We thank you that in this hour, Te damos gracias que en esta hora, we, like Paul's, nosotros, igual que Pablo, as we yield to the Holy Spirit, mientras que nos rendimos al Well- Espíritu Santo, will change the atmosphere vamos a cambiar la atmósfera of the places that we go de los lugares donde vayamos and will affect changes y vamos a efectuar cambios in cities, en ciudades, in homes, en casas and in islands y en la isla entera, in the name of Jesus. en el nombre de Jesús. We thank you, Aleluya. Te damos gracias, even like Paul, igualmente que Pablo, when he came off that ship cuando él se apeó de la barca and that snake bit him, y esa víbora lo mordió, he just shook it off él nada más que se la quitó because de he arriba. Okay. knew God Porque él sabía que Dios had a plan tenía un and a plano purpose y un propósito for his life. para su vida. And so tonight, Entonces esta noche we shake off sickness, echamos de lado las enfermedades, we shake off the attacks, echamos de lado los ataques and we look to you, Jesus, y te miramos a ti, Jesús. Nos in enfocamos en ti, expectation en expectativa that you are making a way que tú estás abriendo un camino and a path y una carretera even Una through vía. the sea. hasta en el mar. And we give you the glory, Lord, Y te damos la gloria a ti, Señor, in Jesus' name. en el nombre de Jesús. Amen. Hallelujah. Glory to God. Amen. Amen. Amén. Ready? Well, Lord, it's good to see you guys again. And thank you again so much for inviting us to join. And of course, it's not just the people who, who are on here tonight, but those who watch it later, those who will come behind and watch the program later, those who watch it. We put it on our YouTube as well, and for the people that watch it off of our YouTube. And so it's very much a privilege to be able to share the word here. When Pastor, Let him. I'm sorry. Go ahead. Ay, te lo olvidó que tengo que ser intérprete. Le damos gracias a Dios por todo el mundo que está con nosotros ahora. Es un privilegio poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Y no solamente con ustedes, pero un privilegio que esta palabra, todos los que lo vayan a ver luego, que van a ver varios que lo ven luego, porque nosotros compartimos esto también en YouTube y me imagino que ustedes posiblemente hagan lo mismo. Pero todo el mundo que comparta esta palabra, le damos gracias porque lo que va a hacer el Señor a través de esta palabra que grabamos hoy, no solamente esta noche, pero en los días que vienen. Okay, sir. Okay. What we want to start with tonight is a foundational scripture, and it's Job chapter 38, verse 33.
lo que queremos empezar con esta noche es con una escritura que es la fundación, una escritura de esas de las que son plataformas firmes para nuestras vidas. Y es Job, capítulo 38, versículo 33. So, Joseph, I'll read it and then you can read it in Spanish. Okay. It says, Knowest thou the ordinances of heaven? Canst thou set the dominion thereof in the earth? Give me a second. Okay. So 38, 33. 38:33. ¿Conoces las leyes que rigen los cielos? ¿Puedes establecer mi dominio sobre la tierra? In other words, what he's saying there, is a powerful, powerful scripture, because what he's saying is, first of all, the ordinances of heaven are what guides the earth. In other words, spiritual law is more powerful than natural law. Esto es una escritura muy poderosa, porque lo que está diciendo el Señor en esta escritura es básicamente que las leyes espirituales controlan las leyes de la naturaleza, porque lo que dice es que las leyes que rigen los cielos, si las puedes establecer en la tierra. Yes. The Bible says that in the beginning was the Word. La And this Biblia is dice que en el principio era la palabra, is from John chapter 1. que es Juan capítulo 1, empezando con el versículo 1. In the beginning was the Word was with God, and the Word was God. Why isn't it me? I'm trying to, this is going wacky on me. It's John chapter 1. Yeah, I know it's my computer. Juan capítulo 1, vamos a empezar con el versículo 1. Digo, en el principio ya existía el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Verse 1, right? Verse 1, yeah. And it says later on in that chapter that the Word became flesh and dwelt among us. You can just quote that. You can just quote it. Y después te dice más adelante que el verbo se convirtió en carne y vivió con nosotros. So it's referring to Jesus Christ as the Word of God. Se está refiriendo que Jesucristo es el verbo de Dios. It's also saying that Jesus is God. Y te está diciendo aquí también que Jesús es Dios. So Jesus is God, but he's also the Word. So the Word is God. Entonces Jesús es Dios y Jesús también es el verbo. Entonces el verbo es Dios. It also says that he was before all things. He is in all things, and in him all things hold together. Y también te dice que en él están todo, existe todo, y él aguanta todo junto. Él es el que une todo junto. That's in Colossians chapter 1. Eso es en Colosenses capítulo 1. We won't turn there, but now he's speaking of the power of the Word. Él está hablando aquí del poder del verbo. And so when you use the Word, you're speaking of God. Entonces, cuando tú usas el verbo, tú estás hablando de Dios. That's a critical thing to get into your spirit. Eso es una cosa muy importante, muy crítico que tú implantes dentro de tu espíritu. Siémbralo en tu espíritu. That God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, they're all the Word. Que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, los tres son el verbo. Now, with that in mind, let's go over to 1 Corinthians chapter 15. Con eso en mente, aguantando eso en su pensamiento, vamos a ir a 1 Corintios
capítulo 15. And Thank you, Jesus. I would suggest that you read this passage in entirety later. Yo te animo que tú leas el capítulo en completo después de la reunión, más adelante. Especially from verse 35 through the end of the chapter. Y más empezando en el versículo 35 hasta el fin. For now, we're Del going 35 to. al 58. For Del now, 35 al 58. Pero For desde now, we're ahora gonna- vamos. Dígame. Yes, sorry. okay. So for now, we're going to focus on verse 44. Ahora vamos a concentrarnos en el versículo 44. It says, "It is sown a natural body." Go ahead. You see that? Okay, it is sown a natural body. Is it raised? It is raised in a spiritual body. There is a natural body and there is a spiritual body. So it is written, the first man, Adam, was made a living soul. The last man, Adam, was made a quickening spirit. That's verse 44 and 45. Vamos a leer el versículo 44 y 45. Si siembra un cuerpo natural y resucita un cuerpo espiritual, si hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual. Así está escrito, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, el último Adán en el espíritu que da vida. Hallelujah. Now, so in verse 45, where it speaks of the last Adam, Jesus is the last Adam. En el versículo 45, la referencia al último Adán, está hablando Jesús. Jesús es el último Adán. But Jesus was also the Word. Pero Jesús también es el verbo. So Jesus was a quickening spirit. Entonces Jesús era un espíritu. But the Word of God was a quickening spirit as well. Y el verbo de Dios es un espíritu. Now, the word quicken, to quicken, means to make especially alive. Y cuando usan la palabra quicken, quiere decir que es especialmente vivo, que tiene una vida especial. In other words, he's not just making it alive, he's especially alive. No es que está trayéndolo a la vida, lo está trayendo especialmente a una vida, es una vida especial. That's a key. That's where we want to go tonight, is that the Word of God is a quickening spirit. Eso es donde queremos ir hoy, que el verbo de Dios es un espíritu que trae vida especial. What that means is that when you place the Word of God into a situation in faith, you have sown a quickening spirit. Lo que queremos decir con eso es que cuando tú siembras la palabra de Dios, estás sembrando una vida especial. That's a powerful concept. When you sow the Word of God, you can sow life into a situation by sowing the Word. Eso es un concepto especial, que cuando tú siembras la palabra de Dios, estás sembrando vida donde la siembra. Proverbs 18:21 says death and life is in the power of the tongue. Por cierto que el Proverbio 18:21 dice que en la lengua existe el poder de la vida y de la muerte. Death and life is in the power of the tongue. Que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Because your tongue becomes the quickening spirit. Porque tu lengua es lo que le va a dar vida especial a lo que tú dices. Now it must be mixed with faith. Ahora eso tiene que estar incluido con fe. And it must be spoken with conviction. Y se tiene que hablar con convicción. You know, we're going to look in just a moment at Matthew chapter 8, verse 5.
Vamos en un momento a ver a Mateo capítulo 8, versículo 5. But before we do that, I want to go back to that scripture that Pastor Gail talked about a few minutes ago, where Paul shakes off the snake. Pero antes que hagamos eso, vamos a hablar un minuto del versículo que habló la pastora Guedo ahorita, de cuando Pablo botó a la víbora que lo había mordido. Now, the setting is that Paul has been bitten by this poisonous snake. Ahora, lo que en la escena era que Pablo había estado mordido por esta víbora venenosa. And the people are looking at him, expecting him to die. Y lo que estaba el pueblo asombrado esperando que él se muriera. But Paul has confidence in the Yeah. quickening spirit that is on the inside of him. Glory to God. Pero lo que Pablo tenía confianza en el espíritu que existía de él que daba vida verdadera. The word says you can trample upon snakes and scorpions and over all the power of the enemy. Que la palabra dice que nosotros podemos pisar arriba de serpientes y escorpión y todos los poderes del enemigo. Aplastarlos. Paul knew that. Pablo sabía ese versículo. He had extraordinary confidence in the quickening power of the word. Él tenía una confianza extraordinaria en el poder de la palabra, del verbo que daba vida. That is your objective as a Christian. Ese es el objetivo tuyo como un cristiano. You were given the tools of the use of the word of God. A ti te dieron las herramientas de cómo usar la palabra de Dios. You know, there are many tools that God gave us, but that was a powerful one, the right to use the word of God. Hay muchas herramientas que Dios nos ha dado, pero el más poderoso es el derecho de usar el verbo de Dios. Because the word of God is a quickening spirit. El verbo de Dios es un espíritu que da vida. And death and life is in the power of the word. Y la vida y muerte están en el poder de la lengua. Now, what Paul had was he had this extreme confidence in the word. Lo que Pablo tenía es que él tenía una confianza extraordinaria en el verbo de Dios. That should be your objective as you study the word, as you speak the word, to build confidence in the word. Eso debe ser tu objetivo. Mientras que tú lees, mientras que tú estudies el verbo, que tú tengas una confianza extraordinaria en el verbo. Because the word is a quickening spirit. Porque el verbo es un espíritu que da vida. It has the power to make dead things live. Tiene el poder de traer las cosas muertas a vida. I want to say that again. It has the power, because it is a quickening spirit, it has the power to make dead things live. Lo voy a decir de nuevo, porque es un espíritu que da vida. Tiene el poder de coger las cosas muertas y darle vida al verbo. In Ezekiel 37, En Ezequiel 37, verse, let me give you the verse. That's that story about him shaking it off is in Acts 28. Is where? Acts 28. Yeah, that the story of Paul shaking off that snake is in Acts 28. El acto 28, es Hechos 28, donde vas a encontrar como la víbora mordió a Pablo. And one of the keys to that passage is that Paul is the only person in that crowd who has confidence that he's going to live. Una de las claves en ese cuento es que Pablo era el único en todo ese grupo de personas que tenía confianza que él iba a mantener su vida, que no se iba a morir. Because he's the only person who has confidence in the word of God. Porque él era la única persona en ese grupo que tenía confianza en el verbo de Dios. Now let's look over at Ezekiel 37. Ahora vamos a ir a Ezequiel 37. And start with verse 3. Y vamos a empezar con el versículo 3. And Joseph, why don't you read verses 3 and 4? I'll be doing that right now. What was it?
Ezekiel 37, verses 3 and 4. Vamos a leer Ezequiel capítulo 37, versículos 3 y 4. Entonces me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo contesté, Señor y Dios, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. So God asked him a question. Entonces Dios le hace una pregunta a Ezequiel. And he says, I don't know. Y Ezequiel le dice, yo no sé. And God says to him, speak, prophesy to these dry bones. Y Dios le dice a Ezequiel, háblale, profetízale a esos huesos secos. And then he begins to prophesy. Y le empieza a profetizarle los huesos. And lo and behold, the dry bones come to life. Y de momento los huesos cogen vida. Is a great example of what we're talking about here. Este es un gran ejemplo de lo que estamos hablando aquí. God gave him the words to say. Que Dios le dijo las palabras a Ezequiel que él tenía que decir. God told him what to say to make the bones live. Dios le dijo a él qué era específicamente lo que él tenía que decir para que los huesos cogieran vida. Notice that God did not speak to the bones. Date de cuenta, Dios no lo habló de los huesos. Él le dijo a Ezequiel que él hablara. It was Ezekiel who spoke to the bones. Fue Ezequiel el que le habló los huesos. But he spoke what God told him to say. Pero él le habló exactamente lo que Dios le dijo que le dijera a los huesos. That is a powerful principle, and you should write that down. Eso es un principio muy poderoso y debe de escribirlo. When you say what God tells you to say, cuando tú dices lo que Dios te diga que tienes que decir, in faith and in confidence, con fe y confiado, what you say is going to come to pass. Lo que tú dices va a ocurrir. As long as you say what God said to say. Mientras que tú lo que estés diciendo es lo que Dios te dijo que digas. That's why we want the word. The Bible says to let the word of God dwell in you richly. Por eso la palabra de Dios te dice que permita que el verbo viva dentro de ti bien rico, bien con llenura. We want to be filled to overflowing with the word of God. Queremos estar tan llenos de la palabra de Dios que rebose de nosotros. And we have confidence that when we speak it, it's going to come to pass. Y que tengamos confianza que cuando lo hablemos va a ocurrir lo que hablamos. And so the principle is you don't say what you think, you say what God says. Entonces, el principio es este. Tú no dices lo que tú piensas. Tú lo que dices es lo que Dios te diga que tú tienes que decir. In this example, en este ejemplo, Ezekiel prophesies what God said to prophesy. Ezequiel profetizó exactamente las palabras que Dios le dijo que profetizara. And it came to pass. Y así ocurrió. That's a powerful thing. It's how you make the ordinances of heaven work in the earth. Esto es una cosa poderosa porque es como tú haces que las leyes y la ordenancia de los cielos operen en la tierra. Now let's turn back. Yeah, what passage is that? Okay, we're going to get to that in a minute. Let's look back at Matthew chapter 8, verse 5. Vamos a regresar a Mateo capítulo 8, versículo 5. And Joseph, why don't you read? And let's start at verse 5. And for the moment, let's just read all the way through 10. Read 5 to 10. Del 5 al 10.
Al entrar Jesús en Capernaum, se acercó a él un centurión pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Iré a sanarlo, respondió Jesús. El centurión contestó, Señor, no merezco que entres abajo de mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano, porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va, al otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto y él lo hace. Al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían, les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Okay. Hallelujah. We want to read verse 10 again. When Jesus heard it, he marveled, and he said to them that followed, Verily I say unto you, I have not found so great a faith in Israel. Vamos a repetir el versículo 10 porque es muy importante. Al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían, les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. I mean, Jesus is astonished. He's marveling here that a guy understands how the word of God works and how authority works. Jesús estaba asombrado que había un hombre delante de él que entendía cómo el verbo de Dios operaba. The guy is not even a Christian. He's not even a Jew. He's not part of the group. He's a Roman centurion. El hombre no era ni un judío, él era un romano, un centuriano romano. But he understands the power of the spoken word using authority. Pero el hombre entendía del poder del verbo hablado usando autoridad. And he understands that Jesus has authority over sickness and disease. Y él entiende que Jesús tiene autoridad sobre enfermedades. That's what he was saying was, you have authority over sickness and disease. Él le estaba diciendo a Jesús, tú tienes autoridad sobre enfermedades. And that authority is exercised by speaking the word. Y esa autoridad se manifiesta por hablar el verbo de Dios. And that when you speak that word, my servant will be healed. Y cuando tú hablas el verbo, mi sirviente se sanará. And Jesus said, wow, this is great faith. Y Jesús lo miró y se maravilló. Esto es gran fe. See, if you and I want to have great faith, porque tú ves, si tú y yo queremos tener gran fe, that's how it works. Así es como funciona. We recognize the authority contained in the Word of God. Tenemos que reconocer la autoridad que está dentro del verbo de Dios. The Word of God is a quickening spirit. El verbo de Dios es un espíritu que da vida. We can command things to live and we can command them to die. Podemos ordenar a las cosas que vivan o podemos ordenar a las cosas que se mueran. And we can command them in confidence. Y lo podemos ordenar en confianza. Because the Word of God dwells in us richly. Porque la palabra de Dios vive dentro de nosotros grandemente. And I want you to remember, not only is this guy not born again, he's not even a part of the covenant. Recuérdate que no solamente este hombre no es ni nacido de nuevo, pero él no es ni un hombre del pacto de Dios con los judíos. And so over in verse 13, y el versículo 13, Jesus says to the centurion, go thy way, and as thou hast believed, be it done unto thee. And his servant was healed that selfsame hour. That's verse 13. El versículo 13. Luego Jesús dijo al centurión, ve,
que todo suceda tal como has creído. Y en esa misma hora, aquel siervo quedó sano. He didn't say as you spoke. He said as you believed. Él no dijo como lo hablaste, él dijo como Right. lo creíste. See, he knew that that centurion believed in his heart that what he was saying was true. Porque él sabía que el centuriano creía en su corazón que era verdad que el hombre iba a ser sano. You know, there's a powerful representation there of how it works and your privilege of speaking healing to your own body as well as others. Esto es un ejemplo poderoso de cómo opera, que tú puedes hablar, no solamente hablarles sanidad a otras personas, pero te la puedes hablar a tu propio cuerpo. Very few Christians have developed themselves in the practice of speaking healing over their bodies. Hay muy pocos cristianos que se han desarrollado en poder hablar sanidad a su propio cuerpo. You are the one who's primarily responsible for your own health. Tú eres la persona primariamente responsable por tu propia salud. You may very well get demonic attacks against your body. Tú puedes recibir ataques demoníacos contra tu cuerpo, but you were given the words of healing and you were given the authority by Jesus Christ to use those words of healing. pero a ti se te ha dado las palabras de sanidad y se te ha dado la autoridad y el poder para usar esas palabras para sanarte tú mismo. And as a result, you were given authority over sickness and disease. Y el resultado es que a ti se te dio autoridad sobre las enfermedades. Now, your primary responsibility should be to yourself to speak those things. Y la responsabilidad primaria es que tú mismo hables a tu cuerpo sobre esas enfermedades y esas cosas. But Jesus, the Word of God, the quickening Spirit, said, you shall lay hands on the sick and they shall recover. Pero Jesús, el Espíritu de vida, dijo, pondrás manos sobre los enfermos y se sanarán. In other words, what he said was that authority that I gave you, you can use it for somebody else. Lo que él te dijo fue que esa autoridad que yo te di sobre tu cuerpo propio, lo puedo usar para otras personas también. You know, when my dog is sick, I lay hands on my dog. I pray over my dog. Tú sabes que cuando mi mascota, mi perro se enferma, yo pongo manos sobre mi perro y yo oro para que se sane. Because the Word of God is a quickening spirit. Porque la palabra de Dios es un espíritu que da vida. And you know, if my dog is sick, I'm going to speak over him. I'm going to put the quickening spirit in him, just like I would do with anybody. Y si mi perro, mi mascota está enfermo, yo voy a imponer manos sobre él y hablar palabras de sanidad sobre él, igual que la hago con cualquier persona. I see, in Christianity, we've become dull to the Word of God. Pues tú ves, en el cristianismo nos hemos ya acostumbrado a la palabra de Dios. And when somebody is sick, we do what the world does. Y cuando alguien está enfermo, hacemos lo que hace el mundo. We sympathize with them, or we take them a meal, or we offer to help them, you know, and do all kinds of things that are not scriptural. Pamper them. Yeah. That's right. It's not Say that again, it's Joseph. not Say that again, happening. please. Pamper It's not them. happening. It's Pamper, not you're not happening. doing it? I'll call you Not later, happening. my brother. I'll talk to you later, my brother. Pamper. Disculpen. Pero en el cuerpo de Cristo nos hemos acostumbrado tanto que la primera cosa es que le animamos a las personas, le dijimos que nos sentimos mal por ellos, le llevamos algo para comer, pero no ponemos manos sobre ellos rápido. Estamos actuando igual que el mundo. Jesus, the quickening spirit, said to you,
you can lay hands on the sick and see them recover. Jesús, el Espíritu que da vida, te dijo a ti, tú puedes imponer manos sobre los enfermos y vas a verlos sanarse. He said it to you. Él te lo dijo a ti. These words are yours Estas palabras son suyas to use anytime you want. para que tú las uses cuando tú quieras. Now, Aleluya. I appreciate that you want to become developed in this process. Yo aprecio que ustedes quieren desarrollarse en este proceso. You want to practice it. Tú quieres practicarlo. You want to begin to use it. Quieres empezar a usarlo. You know, if there's something wrong in your body, you put the quickening spirit in it. Si hay algo mal en tu cuerpo, pon el espíritu que da vida en tu cuerpo. You know, the afflictions of today in the bodies of people are high blood pressure, high blood sugar, diabetes, lack of energy, lack of strength. All of those things we can speak the quickening spirit to. Tú ves las enfermedades de ahora y las debilidades de nuestros cuerpos son la presión alta, el azúcar, diabetes, que te sientes desanimado. Pero tú sabes, la verdad es que podemos hablarle a nuestro cuerpo con las palabras, el verbo que da vida, que es el verbo de Dios. You speak to your body whatever you need for it. Tú le dices a tu cuerpo lo que tú necesitas por tu cuerpo. If you have high blood pressure, you tell your blood pressure what it's supposed to be. You tell your body to respond. Si tú tienes presión alta, tú le dices a tu cuerpo que debe tener la presión baja y que tiene que responder al verbo de Dios. Blood pressure, you should be in this range. Blood sugar, this range. Presión alta, tú debes estar a este número. Azúcar alta, diabetes, no, tú debes estar en este número, lo que es normal. I command my insulin mechanism to work correctly as God Thank intended you, it. Jesus. Yo le ordeno a mi páncreas que hace la insulina, que haga la insulina correcta para mantener el azúcar al nivel que debe tener. I command my thyroids to work properly. Yo le ordeno a mi tiroides que funcione apropiado. I command those bones to be healed. Yo le ordeno a esos huesos que se tienen que sanar. You get the idea. In other words, you're speaking life over your body. Entonces tú estás recibiendo la idea, ¿no? Tú hablas vida sobre tu cuerpo. Because the doctor is going to be speaking death. Porque todo lo que va a estar hablando es muerte. That's his job, is to try to make you understand that these problems you have are leading to death. Porque el trabajo del doctor es hacerte que tú entiendas que los problemas que tú tienes, lo que te están llevando a la muerte. But you don't accept that. What you Pero tú no accept, aceptas eso. you accept the power of the word to change situations. Tú no aceptas esas palabras de muerte. Tú lo que aceptas es el poder del verbo de cambiar esas circunstancias. Just like the sickness that was in the centurion's servant was gone. He was healed. Igual que la enfermedad que estaba en el servo del centuriano, se fue, tuvo que irse. Now, it's probably not going to happen the first time you do it, Esto probablemente no va a ocurrir la primera vez que tú hagas esto, but you make it a habit and you do it every day. pero tú haces un hábito de hacer esto todos los días, hablarle a tu propio cuerpo. If it's a little more complicated situation, you ask God for the words to say. Y si la situación es un poco más complicada, entonces le pides a Dios que te dé las palabras correctas para hablarle a tu cuerpo. God, what words do I say? Dios, ¿qué palabras tengo que decirle a mi cuerpo? Give me the words to say Dime las palabras que tengo que decirle a mi cuerpo, Dios, to heal this situation. para sanar esta situación. Because the words that God gives you are quickening spirits. Porque las palabras que te va a dar Dios son espíritus que traen vida. You know, we had a friend who was an evangelist. And Nosotros teníamos un amigo que era un evangelista he had gone on a trip to Africa.
Y él ha ido a la África en una misión and he'd come back extremely sick. y regresó bien enfermo, gravemente enfermo. And they put him in the hospital. Y lo pusieron dentro del hospital And they weren't 100% sure what was wrong with him. y no sabían lo que tenía mal. But he's in the hospital for weeks and weeks. Pero estuvo en el hospital por varias semanas. And Gail and I go to the hospital to see the guy. Y yo y la pastora Geo vamos al hospital a verlo. And his wife is an evangelist too. And Su they're in esposa the es una room. evangelista también. And they're in the room. There's not a Bible in the room. There's no Bible in the room. Y estamos en el hospital, los cuatro, y no hay una Biblia en el cuarto. And he's got the nurse's microphone lying next to his head. Y él tiene el micrófono de la enfermera al lado de su oído. And it's filled with the sounds of death. Y lo único que oye por ese micrófono es los sonidos de muerte. And I looked at that room and I said, who are you? Who are you? You don't even have a Bible in this room, you know? Y yo entré en el cuarto, yo lo miré y le dije, ¿quién tú eres? Tú no And tienes it's- ni una Biblia en este cuarto. And instead of listening to the word of God, you're listening to the sounds of death. Evangelista, y en vez de estar escuchando las palabras que dan vida de Dios, tú estás escuchando las palabras que traen muerte de los médicos. I said, you know, you got to get out of this hospital Tú tienes que salir de este hospital, because this is not healing you. It's making you're going to die. porque este hospital no te está sanando, vas a morirte. And he didn't get any better, but he got up and got out of the hospital. Y él no se puso mejor, pero se And then he levantó got y salió del hospital, se fue. And once he got home, he began to heal Y una vez que llegó a su casa, se empezó a sanar, because he wasn't surrounded by the sounds of life. porque en el hospital no estaba envuelto en las palabras de vida, He was surrounded by the sounds of death. estaba envuelto en las palabras de muerte. The sounds you choose to surround yourself with determine your future. Los sonidos y las palabras que tú te envuelves con es lo que predica lo que va a ser tu futuro. You take dominion with sound. Tú coges el dominio con el sonido. It's Con the palabras. purpose. It's the purpose of speaking the word of God out loud. Ese es el propósito de hablar la palabra en alta voz en tu You're casa. taking dominion over your immediate presence, your immediate surroundings. Estás cogiendo dominio sobre la atmósfera alrededor tuya. You're speaking life into your surroundings, Estás hablando de vida a la atmósfera alrededor tuyo. and you're using the quickening spirits of the Word of God to change your surroundings. Y estás usando las palabras que dan vida de Dios para cambiar la atmósfera alrededor tuyo. But just as importantly, because death and life is in the power of the tongue, you're speaking life to your circumstances. Y tan importante como es que el poder de la vida y muerte está en la lengua, estás cambiando la atmósfera por hablar vida. And because faith comes by hearing, and hearing by the word of God, you're building your faith. Y como la fe viene por escuchar y escuchar la palabra de Dios, tú estás estableciendo y creciendo tu fe. In the 4th chapter of Philippians, the Apostle Paul says, I refuse to speak in respect of lack. En el 4º capítulo del libro del Filipenses, el apóstol Pablo dice, yo me niego a hablar de escasez. What he said is, he said, I know how to abound and I know how to be abased. Lo que él en sí dijo fue, yo sé cómo estar en abundancia y sé cómo estar en escasez. In other words, he said, I know how to operate in plenty and I know how to operate in lack. Lo que estaba diciendo es, yo sé cómo operar cuando hay abundancia y cómo operar cuando hay escasez. But I refuse to speak in respect of lack. Pero yo me niego a hablar sobre escasez. That should be, see, that's one of my mottos
is we don't speak in respect of lack. Eso es una de mis principales. Yo no hablo sobre escasez, que me falta algo. We speak in respect of abundance. Nosotros hablamos de Amen. abundancia. We speak in respect of prosperity. Amen. Nosotros hablamos de la Thank you, prosperidad. Lord. Thank you, Lord. It's Thank you, it's a Jesus. key. It's such a Thank key. you, It's such a Jesus. key. Thank you, Eso es una Jesus. clave. That Ese es un punto principal. Now, that verse here in Corinthians is talking about they're troubled. They have all that stuff going on, but they are yeah, down a little further there. in 2 Corinthians chapter 4, En el 2 Corintios capítulo They're 4, distressed, they're Where- perplexed, they're all these things, but they yeah, speak. They Yeah. go the spirit of faith. yeah. Thank you, See, Jesus. he talks about in 2 Corinthians chapter 4, en el en el 4 capítulo de 2 Corintios, in verse 8, en versículo 8, he says, "We're troubled on every side, but not distressed, perplexed, but not in despair, persecuted, but not forsaken, cast down, but not destroyed, always bearing about in the body the dying of the Lord Jesus, that the life also of Jesus might be made manifest in our body." You see, Jesus Christ went to the cross that you could be healed. Yes. He bought your healing on the cross. vamos a leer esto, y él dice, sabiendo que Jesucristo pagó por toda tu sanidad en la cruz. En el 2 Corintios, capítulo 4, versículo 8 al 10, nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. And on down to verse 13, he says, "We having the same spirit of faith, according as it is written, I believed and therefore I have spoken. We also believe and therefore we speak." Amen. En el versículo 13, escrito está, cree y por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe también nosotros creemos y por eso hablamos. If you Aleluya. believe you're healed, say it. Thank you, Si tú Jesus. crees que estás sano, dilo. If you believe you're prospered, say it. Yes. Si tú crees que eres próspero, Amen. di que Don't- eres próspero. Don't talk about sickness. Don't talk about lack. Don't talk about what's wrong. No hable de enfermedad, no hable de escasez, no hable de lo que está mal. You give thanksgiving to God. Le das gracias a Dios. And down in verse 18, En el versículo 18, it says, "While we look not at the things which are seen, but the things which are not seen. Yes. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal." Amen. Prosperity is an eternal concept. Healing is an eternal concept. así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras lo que no se ve es eterno. Tuve la prosperidad, la sanidad es eterna. Praise God. So, Sure. prosperity, healing, they're eternal concepts. In heaven, nobody is in lack. Right. In heaven, nobody is sick. La enfermedad, la sanidad, la prosperidad son eternos. En los cielos nadie está enfermo y nadie está en escasez. They are the ordinances of heaven. Esas son las ordenancias de los cielos. Healing is an ordinance of heaven. Sanidad es una ordenancia del cielo.
Prosperity is an ordinance of heaven. Prosperidad es una ordenancia de los cielos. I'm sorry. Let me take my Yeah. Oh, I'm sorry. I'm sorry. I took Pastor Gail's sword there. Anyway, you know, we a couple of verses that support what we're saying. John Un 1:14. versículo que nos apoya lo que estamos diciendo. John 1:14. Juan 1:14. It says the word became flesh. El verbo se volvió carne. The word became flesh. El verbo se encarnó. When you take the word of God Cuando tú coges el verbo de Dios and you speak it until it becomes a reality in you, y tú lo hablas hasta que se vuelva realidad en ti, the word became flesh. el verbo se encarnó. You see, God made the word become flesh in Jesus. Tú ves, Dios hizo que el verbo se encarnara en Cristo. You can make it become flesh in you. Tú lo puedes hacer que se encarne en ti. That's your covenant privilege. Ese es un privilegio de tu pacto con Dios. You know, when the angel came to Mary and announced that she was going to have a baby, she said, how can that be? Tú ves, cuando el ángel vino y le anunció a María que ella iba a tener un hijo, ella le contestó, ¿cómo es eso posible? She said, nevertheless, be it unto me according to your word. Pero ella le dijo, sea lo que sea como tú me has dicho con tu palabra. She understood that that angel was delivering the word of God. Ella entendía que ese ángel le estaba entregando a ella el verbo de Dios. And what she said was, I don't understand how this happens, but be it unto me according to your word. Ella lo que le estaba diciendo es, yo no entiendo cómo eso va a ser posible, pero que sea como tú has dicho con el verbo de Dios. Yes. And that was the moment she became pregnant. Y a ese momento fue cuando ella salió embarazada. That was the moment she said, I received that word, the life was born. Al momento que ella dijo, yo recibo esa palabra. It's a powerful thing. Eso es algo poderoso. You know, I want to give you a suggestion. Let me give you a suggestion. Te voy a dar una sugerencia. Everybody has issues from time to time that they deal with. Todo el mundo tiene circunstancias que ellos tienen de vez en cuando. Find a scripture that addresses what you want to have happen. Encuentra una escritura que define a ti lo que tú quieres que ocurre con la circunstancia esa. Right. Find a scripture that describes where you want to be. In other words, I'm not the sick, I'm the healed. Encuentra una escritura que diga a ti qué es los resultados que tú quieres. En vez de decir, yo estoy enfermo, la escritura que diga, no, yo estoy sano. The Lord God is my physician. El Señor, mi Dios, es mi doctor. And he's constantly healing me. Y Él está constantemente sanándome. Psalm 103 says, el Salmo 103, forget not all your benefits. He heals all your diseases. Dice, no se te olvida todos tus beneficios. Él sana a todas tus enfermedades. Pastor Gail and I say that every single day, at least once a day. La pastora Gail y yo decimos eso todos los días, aunque sea una vez al día. Father, we forget not all of our benefits. Padre, nosotros no nos olvidamos nuestros beneficios. You heal all of our diseases. Y tú siempre sanas todas nuestras enfermedades. And you redeem our lives from destruction. Y tú nos redimas nuestras vidas de la destrucción. And Father, your word says, y Padre, tu palabra dice,
that you renewed my youth like the eagles. que tú me regresaste mi juventud como los águilas. And I believe that with all my heart. Y yo creo eso con todo mi corazón. My youth has been renewed like the eagles. Mi juventud ha sido renovada como las águilas. What'd you say, Don? Aleluya. Have something you want? So basically, what I do is I So just básicamente- make up a list Básicamente lo que yo hago es que yo hago una lista of things that I want to have happen. de cosas que yo quiero que ocurran en mi vida. Now, in many cases, Para muchos casos there are situations where God spoke to me in a dream. hay circunstancias donde Dios me ha hablado en unos sueños a mí. Now, if you received a word out of the written scriptures, or you received a word from God in a dream, Ahora, si tú recibiste una palabra en las escrituras o si tú recibiste una palabra de Dios en un sueño, or you got it just in a quickening of the word inside you, o de momento en tu espíritu lo recibiste, it's still the word of God. en todavía eso es el verbo de Dios. And it, number one, it is a quickening spirit. Y primariamente es un espíritu que da vida. And number two, it contains faith. Y segunda, contiene fe. It especially contains faith for the subject of the communication. Y expresamente contiene fe en la comunicación. For example, if God says to you in a dream, I have healed you, Vamos a decir un ejemplo es si Dios en un sueño te dice, yo te sané. every time you say that, your faith grows. Entonces, cada vez que tú repites eso con tu boca, Dios me sanó, tu fe crece. Because faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Porque la fe empieza por escuchar y escuchar la palabra de Dios. And that is just as much the word of God as the scriptures. Y eso es igualmente la palabra de Dios como es una escritura escrita. If God speaks to you and you know that it was God, that's Y the si- word of God. Y si Dios te habla a ti y tú sabes que es Dios hablándote, eso es el verbo de Dios. Now, most of my confessions that I speak, they're either dreams that God spoke to me in a dream, so I know it's the word of God, or it's a situation where God spoke to me. La mayoría de mis confesiones que tengo escritas son donde Dios me ha hablado en un sueño y yo sé que Dios me habló, Because it is the word of God. porque eso es el verbo de Dios. And when I sow that word of God that God gave me, I'm sowing the quickening spirit. Y cuando yo siembro el verbo de Dios, yo estoy sembrando el espíritu de vida. And when I say it out loud, I'm hearing it and building my faith. Y cuando lo digo en alta voz, yo lo estoy escuchando y estoy estirando mi fe. I'll give you an example. The Te Lord voy a dar spoke to un me. ejemplo. The Lord spoke to me one night in a dream, and it was about it was an involved dream. But I'm driving a car to work, to a place to work, and I get close to the place and I park my car, and I go to work, and I work all day, and I come out, and there's been a big rainstorm. You Okay. Wanna get- Okay. A lot. there's a lot, yeah. No, I'm trying to get Trying to back. figure out Yeah, how to yeah, say- yeah. Well, let's go back. In other words, Go in my back. dream, I'm driving my car to work. Yo tuve un sueño y yo estaba manejando mi carro a mi trabajo. Right. I get close to where I'm going to work, and there's no parking place, so I got to park around the corner. Y me acerco al sitio de mi trabajo, pero no hay parqueo y tengo que parquear a una distancia. And there's an old couple there, and I know they're going to keep an eye on my car for me.
Y hay una pareja de ancianos y yo sé que ellos me van a cuidar mi carro. So I go work around the corner, and during the day, there's a gigantic rainstorm. Y yo me voy a trabajar a la distancia y durante el día hay una tormenta de lluvia. And I come back at the end of the day, Y cuando regreso al fin del día, and the old couple they said, it started raining. And they said, so, Let him. I'm sorry, they said it y, started y- raining. y los ancianos me dijeron, tú sabes, empezó a llover. They said, so we took the floor mats out and we put them in the trunk. Y entonces le sacamos la alfombra del carro y te la pusimos en el maletero, Because you left the windows down. porque dejaste las ventanas para abajo. And we covered the seats so they wouldn't get wet. Y te tapamos los asientos para que no se mojaran. And whatever did get wet, we dried it off and cleaned up the car. Y lo que se mojó, nosotros te lo secamos y limpiamos el carro. And she said that the mats and everything, they're in the trunk and they're still dry. Y las alfombras están en el maletero y están secas. And they had shined my car and cleaned my car, and it's absolutely gleaming. Y ellos me habían brillado el carro, me lo habían limpiado, brillado, y el carro estaba lindísimo. And the woman says to me, she says, we did the best we could with your car, but you took the keys. Y la mujer me dijo, hicimos lo mejor que pudimos por tu carro, pero tú te llevaste las llaves. The meaning of the dream Lo was que el that sueño representaba era the car represented my anointing for prosperity. que el carro representaba la unción que yo tenía para prosperidad. And I left the anointing for prosperity and I went off and worked. Y yo había dejado la unción de prosperidad Hard. atrás y me fui a trabajar. And the old man and the old woman, they were angels. Y la pareja de ancianos eran ángeles. And they were preserving the spirit of prosperity, Y ellos me estaban cuidando del espíritu de prosperidad. but they couldn't make it go because I had the keys. Pero no pudieron hacerlo moverse porque yo tenía las llaves, yo me había ido. And that's what God said in that dream to me, Lo que Dios me decía en ese sueño era, was that you have the spirit of prosperity, but you have the keys to make it work. tú tienes el espíritu de prosperidad, pero tú eres el que tiene las llaves para que funcione. And nobody else is going to make it work except you. Y más nadie va a poderlo funcionar nada más que tú. And I can ask my angels to watch over it for you and take care of it for you, but you have the keys. Pero yo puedo decirle a mis ángeles que te lo cuiden, pero tú tienes las llaves para que tu prosperidad. Psalms 112. Oh, Psalm 112. Okay, yeah. That's words. Uh, That's her words. Those are prosperity words. Yeah. So, Pastor Gil, hand me your Bible. Psalm 112 are words of prosperity. El Salmo 112 son palabras de prosperidad. You should be speaking those words over yourself on a regular basis. Tú debes estar hablando Thank you, God. sobre And- tu misma vida estas Thank palabras you, varias Jesus. veces al día. And you read them out loud. Y los lees en alta voz. Blessed is the man that fears the Lord. Bendecido es el hombre que teme al Señor. That's not what you say. What you say is, I am blessed because I fear the Lord. I am Eso that no, es man. lo que tú, eso no es lo que tú dices. Tú lo que debes decir es, yo estoy bendecido porque Yes. yo temo al Señor. Amen. I'm the man he's talking about in the scripture. Yo soy el hombre que él está hablando en esa escritura. I'm blessed because I fear the Lord. Yo soy bendecido porque yo temo al Señor. I delight in his commandments. Yo me delito en sus mandamientos. My seed is mighty upon the earth. Mi semilla es poderosa Yes. sobre la tierra. My descendants shall be blessed. Mis descendientes van a ser prósperos y bendecidos. Wealth and riches is in my house, Riquezas están en mi casa and my righteousness endureth forever. y mi justicia es para Yes. siempre. Thank you, Jesus. I'm not afraid of evil tidings. Yo no tengo miedo ni temor a cosas malignas. My heart is fixed because I trust in God.
Mi corazón está fuerte Yes. porque yo confío en Dios. Amen. You know, Glory to mean, God. I watch, I have sown, and Yo as he I sowed, sembrado. I reaped. Y como yo he sembrado, yo he tenido cosecha. The idea is you personalize it. You I'm sorry. guard your affairs with discretion. Yeah, you guard I guard my affairs with my discretion. affairs with discretion. Yo cuido mis cosas con discreción. All those things are in Psalm 112. I Eso está en lend Salmo 112. Right. graciously. You lend but don't borrow. Yeah. Thank you, Jesus. So the idea is Thank you, Jesus. Thank you. he Lord. gave us that as a roadmap to make La idea es que- declaration over ourselves. La idea es que Él nos dio esa escritura como una guía que debemos hablar sobre nuestras vidas. Thank Because death and life is in the power of the tongue. Porque la vida y la muerte están en el poder de la lengua. See, I want to birth prosperity. Yo quiero que nazca la prosperidad. So I got to speak prosperity. Entonces yo tengo que hablar prosperidad. The world doesn't speak prosperity. El mundo no habla Thank you, prosperidad. Jesus. And the people around you are not going to be speaking prosperity. Y las personas alrededor tuyo no van a estar hablando prosperidad. You are responsible to speak it. Thank you, Jesus. Tú eres el que eres responsable por hablar prosperidad. The words of your mouth contain the power that God gave you to change situations. Las palabras en tu boca tienen el poder para cambiar circunstancias. And you must be sowing it. Y tú tienes que estar sembrándolo. Thank you, You Jesus. don't say what situations actually are. Tú no dices lo que las circunstancias en sí son. You call them what you want them to be. Tú las llamas lo que tú quieres que sean. I'm a prosperous man. Yo soy un hombre próspero. I always have the money to do what I need to do. Yo siempre tengo el dinero para hacer lo que necesito hacer. I walk forth in perfect health. Thank you, Jesus. Yo camino en perfecta salud. I am the healed and not the sick. Yo soy el sanado y no el enfermo. I walk in joy all the time. Yo camino en gozo todo el tiempo. My children, my grandchildren are blessed. Mis hijos y mis nietos son bendecidos. I say over my daughters and my granddaughters that I'm like Job, and my daughters are the fairest in the land. Yo digo sobre mis hijas y mis nietas que son las más bellas de toda la tierra. And they are. They are. I mean, that's the way it works. Es como funciona. You can change your life by using the quickening word. Tú puedes cambiar tu vida por usar el verbo que da vida. You put the quickening spirit into the circumstances and situations of your life. Tú eres el que impone el espíritu que da vida a las circunstancias de tu vida. It's how you change circumstances and situations. Es como tú cambias las circunstancias y las situaciones. Hallelujah. Aleluya. Praise God. Awesome. Well, I've anyway, been praying Psalm 112 over Pastor Kevin for a lot of years. Amen. Amén. I Yo he have. estado declarando el Salmo 112 sobre el pastor Kevin por muchos años. Yes. And he is that. He is that man. Y él Hallelujah. es este hombre, aleluya. you know, Thank you, my Jesus. my Thank you, my Lord. my daughter-in-law, when my oldest son got married, it wasn't very long before he and his wife got pregnant. Cuando mi hijo mayor se casó, no pasó mucho tiempo hasta que la esposa salió embarazada And she had a miscarriage. y ella perdió el bebé. And she you know, they were really down about it, you know. Y ellos estaban muy disgustados, muy oprimidos por eso. And we'd all gone skiing Y todos fuimos a esquiar juntos in Colorado. a Colorado. And I'm riding a ski lift and they go right below me. I see them pass by below me. Y yo estoy montado en uno de los sillos que te llevan a la montaña y ellos pasan abajo de mí. And God quoted a passage to me that Isaiah spoke over, or I'm sorry, that Isaac spoke over his wife. Y Dios me dio un versículo
que Isaac habló sobre su esposa. He said, the word says, Isaac entreated the Lord for his wife, and the Lord was entreated of him. Isaac se deleitó con el Señor sobre su esposa y el Señor cogió deleite sobre Isaac. And God said, tell your son that. Y Dios me dijo, dile eso a su esposa. He said, tell him to begin to entreat me for his wife. Dile que empiece a darme deleite a mí sobre su esposa. 25 what? 21. That's Genesis 25:21. Génesis 25:21. Let me go to Okay. second. Yeah, you might read that. Yeah. Yes. Oh, I'm telling you, that's a powerful scripture. Vamos a ir a Génesis 25:21, capítulo 25, versículo 21. Isaac oró al Señor en favor de su esposa, porque era estéril. El Señor oyó su oración y ella quedó embarazada. See, his wife had been barren. Su esposa había sido estéril. And so it says, Isaac entreated the Lord for his wife, and the Lord was entreated of him, and Rebekah, his wife, conceived. Yes, just read that. Entonces, de nuevo dijo, You can read it. You can read it. You read. Isaac oró al Señor en favor de su esposa, y porque era estéril. El Señor oyó su oración y ella quedó embarazada. And they ended up having a baby very shortly thereafter that. And she probably got pregnant on that trip. Y Yes, she al did. ratico de She did, ese yeah. viaje, She got pregnant on that trip. ella salió embarazada. Thank you, Lord. Y yo estoy seguro que ella salió embarazada ese mismo viaje. She got pregnant on that trip. Yes. You see, we don't know the power of our words. It Porque gives God nosotros no permission. sabemos el poder de nuestras palabras. See, our faith gives God permission to do things for us. Porque tú ves, nuestra fe le da a Dios permiso que haga cosas para nosotros. See, if you don't know the God who wants to do things for you, then you don't know the right God. Porque tú ves, si tú no conoces al Dios que quiere hacer cosas para ti, entonces tú no conoces al Dios correcto. He wants to do things for you. Él quiere hacer cosas para ti. He needs you to believe them. Él Believe him. necesita que tú lo creas. Now, one of the things about God, and I appreciate we're getting late here. Yeah, needs to. Ahora, One una of de the- las cosas que yo aprecio de Dios, The principle is this. He speaks things before he does them. el principio, una de las cosas principales de Dios es que Él habla las cosas antes que Él la haga. Before God does anything, he speaks it. Antes que Dios haga cualquier cosa, Él siempre lo habla primero. And he wants to train you to do the same thing Y Él quiere Thank you, entrenarte Lord. que tú hagas lo mismo que Él. so that you speak it and it happens. Que tú lo hables y que ocurra. It's you can get a picture of the power that you have. Ahí tú puedes darte de cuenta del poder que tú tienes. I speak things and they happen. Yo hablo las cosas y ocurren. It is an extraordinary power. Ese es un poder extraordinario. And you have it. Y tú lo tienes. You have it because God gave it to you Tú lo tienes porque Dios te lo dio. and because he works with you in. Anyway, thank you so much for the privilege of sharing with you tonight. Gracias por el And, privilegio de compartir contigo esta noche. Anybody have any questions? ¿Alguien tiene alguna duda o preguntas? Still around? He's back. Praise God. They're here. Amen. Yes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Este es el momento de hacer sus preguntas. Gloria a Dios.
todo Sure. está bien claro ya. O están bien cansados, uno de los dos. No, no, Dice, cansado no, sino como ya esa enseñanza es conocida por nosotros, ya hemos aprendido ya el lenguaje de lo que es el lenguaje de la fe. okay. Amén. He says it's not that they don't have any questions or they're tired, but seeing we have studied this topic with you often, we do understand it. Right. Okay. Great. Entonces es un mensaje para uno ponerlo en práctica ya. Right. It's a very different matter to understand than it is to do. That's And, interesting. That's interesting because he just said that now it's time to put it into practice. That's it. That's the way it works. See, you can understand it, but if you're not doing it, it doesn't really help. Tú puedes entenderlo, pero si no lo estás practicando, ¿para qué te Exactamente. sirve? Yeah. And I Correcto. will say this, and this is me personally, I can't hear it enough. Enough. I cannot yo te hear voy it a enough decir times. esto, y yo te voy a decir esto, y esto personal de mí, yo no puedo escuchar lo suficiente. Yo lo puedo escuchar muchas veces más. Sí, claro. Mientras más tú escuchas la palabra, más oído espiritual usted tiene para poder entender mucho mejor la revelación de la palabra. Because the more you hear it, the more of a spiritual ear you have, so That's you can understand the revelation of the word better. Yeah, no, it's absolutely true. Yes, sir. Absolutely. Gloria a Dios, gloria a Dios. Right, right. Ha sido una noche muy especial. Siempre le digo esto a los demás, Yes. It's been a very special night. y es que vuelvan a escuchar la palabra por So you YouTube. can hear the word one more time. Dios bendiga a Ana Báez, que está mandando corazoncitos ahí. Muchas bendiciones, Ana. This is blessing Anna because she's sending hearts. Dios bendiga a Nerolisa, a Charo, muchas bendiciones. Dios bendiga a Darling Civil, a Kenia, a Efren Josías, la pastora Grisel, el pastor Oscar Gutiérrez, que está conectado ahí desde la ciudad de Miami, Florida. Gloria a Dios. Dios bendiga a Joseph Cordero, como siempre, en la traducción. Muchas bendiciones para ti. Y Dios bendiga a los pastores Kevin y Gail Howard, que también han sido de gran bendición para nosotros en esta temporada de favor y de gracia. Amén. Muchas bendiciones And, para todos. and blesses them those that pamper when people need pampering. Huh. Gloria Y a Dios. bendecidos son esos que mimean a las personas que necesitan ser mimeados a ese momento. Amén, amén. We probably Gloria a all need Dios. it from time to time. We all need it, but I know a very special person needs it right now, sir. Bueno, vamos a hacer despedido en oración entonces. Well, let's close out in prayer right now. Vamos a permitirle a nuestra hermana Efren Félix que nos despide en oración. La hermana Efren está ahí Hallelujah. escuchando. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Oremos. Amén. Señor, te damos gracias porque una vez más, oh Dios, hemos aprendido de tu palabra más, de cómo se debe ser nuestro comportamiento durante estemos aquí en esta tierra. Señor, te pido que cada uno de los que han escuchado este estudio, Señor, tú aumentes su fe cada día y que cada día, oh Dios, se puedan asir a tu palabra, sabiendo, oh Dios, que ellas nos llevan a la vida eterna, porque ellas son las que dan testimonio del Señor. Gracias, Padre. Gracias porque yo sé que tú siempre nos escuchas. Bendice a cada uno de estos hermanos que han estado participando y permite que puedan tener esta noche un sueño feliz, Señor. Que descansen en tranquilidad, en paz, Dios mío, que puedan descansar
de su rutina diaria, oh Dios, y que ellos mañana puedan despertar y al despertar decirte gracias, Espíritu Santo, porque dormí y me despertaste. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amen. Amén. 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 Amén, amén. Thank you, Gracias. Joseph. Thank you. Gracias a los pastores Buenas Howard. noches. Thank you, Howard. Hello. Thank God you. bless you. Good night. Hello, God bless you. Pastor Thank you. Good Tracy. Thank you, night. Joseph. Thanks for God bless translating. you. You're welcome, Thank- sir. Gracias, God bless José. you. Dios te bendiga mucho. Oscar Igualmente. Gutiérrez, muchas bendiciones. God bless you. Bendiciones a todos. I love you. We miss you. God bless you. God bless you. God bless. Good God night. bless. Muchas Night. bendiciones. Night. Thank you. Amén, amén. Amen. Bendiciones a todos. Bendiciones. Bendiciones.